¿Sabías que muchos esguinces de tobillo maltratados no afectan solo al tobillo, sino también a una articulación justo por debajo, que muchas veces pasa desapercibida? En el vídeo de hoy vamos a hablar de esa articulación, de la articulación subastragalina. Vamos a ver su anatomía, sus movimientos, sus relaciones articulares y musculares, sus implicaciones clínicas, su vascularización y también algunas curiosidades que no suelen contarse en clase. Quédate hasta el final porque te aseguro que saldrás de este vídeo entendiendo de verdad cómo funciona el complejo subtalar y cómo afecta al resto del miembro inferior. Si es tu primera vez por aquí, me presento. Mi nombre es Paul y llevo más de 11 años estudiando anatomía humana, y a día de hoy ya somos una comunidad de más de 125.000 estudiantes y profesionales de la salud en redes sociales. Aquí en YouTube cada semana podrás disfrutar de 3 nuevos vídeos, uno sobre músculos, otro sobre huesos y otro sobre articulaciones o regiones clave del cuerpo humano. Todo explicado de forma clara, visual y directa, pensado para estudiantes, profesionales del sector salud y personas que quieran aprender más sobre el cuerpo humano y su anatomía. Empecemos por la localización y función general de esta articulación. Y es que la articulación subastragalina, también llamada articulación talocalcánea, se encuentra profundamente en el retropié, justo entre el hueso del astrágalo, que es el hueso más superior del complejo del tarso, y el calcáneo, que constituye el conocido talón. Esta articulación no solo participa en el movimiento del pie, sino que cumple una función esencial en la estabilización global del tobillo y en la adaptación dinámica del pie al terreno. Su localización estratégica puede actuar como una bisagra que modula los movimientos de torsión entre el tobillo y el antepié, permitiendo la correcta pronación y supinación del pie. Además, desempeña un papel determinante en la amortiguación de impactos y en la transferencia de fuerzas ascendentes desde el pie hacia la pierna. Es decir, cada vez que pisamos o en una zancada que cuando corremos, esta articulación absorbe y distribuye cargas que se propagan a través de la pierna, por lo que un fallo en su función puede tener consecuencias a nivel de rodilla, cadera e incluso columna lumbar. Por eso su correcta movilidad y estabilidad son claves para mantener un patrón de marcha fisiológico, prevenir esguinces recurrentes, reducir compensaciones lesivas y mantener el equilibrio postural tanto en estático como en dinámico. Ahora bien, ¿qué tipo de articulación y superficies articulares incluye o tiene esta articulación? Pues bien, desde el punto de vista estructural, la subastragalina es una articulación sinovial de tipo trocoide, aunque en realidad su biomecánica es más compleja que la de un pivote simple. Se forma por el contacto entre las carillas articulares del astrágalo y las correspondientes del calcáneo. Clásicamente se describen 3 facetas en cada hueso: la posterior, que es la más grande y de forma cóncavo-convexa, y 2 anteriores, la media y la anterior, que pueden estar fusionadas o separadas según la variación anatómica del individuo. Estas superficies se distribuyen en torno al canal del tarso, el cual, junto con los surcos óseos del astrágalo y del calcáneo, conforma una estructura conocida como seno del tarso. Este canal no solo separa las carillas anteriores de las posteriores, sino que además alberga tejidos blandos fundamentales, como pueden ser ligamentos, vasos y terminaciones nerviosas. A nivel funcional, la disposición de las superficies articulares no permite movimientos lineales, sino helicoidales, con un eje oblicuo que cruza desde posterior lateral a anterior medial. Este eje no se encuentra en un solo plano, sino que genera movimientos combinados que permiten la adaptación fina del pie a terrenos irregulares, especialmente en fases más críticas del ciclo de la marcha, como el contacto inicial o la propulsión. Veamos ahora cuáles son los ligamentos y estructuras estabilizadoras de esta articulación. La articulación subastragalina está reforzada por un sistema ligamentoso intrincado que garantiza su estabilidad sin restringir su movilidad adaptativa. El principal ligamento es el ligamento interóseo talocalcáneo, que se sitúa en el seno del tarso y conecta ambas superficies óseas a través del canal del tarso. Es una estructura muy fuerte, corta y muy resistente, cuya función principal es limitar el deslizamiento excesivo entre astrágalo y calcáneo. El ligamento cervical, por su parte, se orienta oblicuamente desde el cuello del astrágalo hasta el calcáneo y proporciona una resistencia extra a los movimientos de inversión, siendo una estructura crítica en la prevención de esguinces. A estos
se suman los ligamentos talocalcáneos lateral, medial, posterior y anterior, que refuerzan la cápsula articular en todas las direcciones, actuando como tensores específicos según el vector de la carga. Este sistema de contención pasiva se ve complementado por estabilizadores dinámicos como los músculos peroneos y tibiales, cuya correcta activación es clave para mantener la integridad funcional de la articulación en condiciones de carga. La biomecánica de la subastragalina es extremadamente rica, y aunque suele resumirse como los movimientos de inversión y eversión, lo cierto es que su comportamiento es tridimensional y está profundamente acoplado al resto de las articulaciones del pie. Su eje de movimiento no es puramente frontal ni transversal, sino que forma un ángulo oblicuo aproximado de 42 grados respecto al plano horizontal y de unos 16 grados respecto al plano sagital, generando una combinación de rotación, inclinación y torsión. Durante la inversión, el calcáneo rota hacia adentro, se eleva su borde lateral y se desplaza ligeramente hacia medial y superior. Durante la eversión, por su parte, el calcáneo rota hacia afuera, desciende en su borde medial y se desplaza lateral e inferiormente. Pero lo más importante es que estos movimientos permiten la interacción con la articulación talonavicular, generando lo que se conoce como mecanismo de bloqueo o de liberación del medio pie. Cuando la subastragalina está en inversión, la articulación mediotarsiana se vuelve rígida, facilitando la fase de propulsión. En cambio, durante la eversión, la mediotarsiana se desbloquea, favoreciendo la adaptación del pie al terreno. Este mecanismo en concreto se conoce como locking o unlocking mechanism en inglés, y es fundamental para entender la eficiencia de la marcha humana. Pasamos ahora a ver cuál es la relación con otras articulaciones de la articulación subastragalina. Y es que esta articulación forma un conjunto funcional con otras articulaciones del retropié, especialmente con la articulación talonavicular que acabamos de nombrar. Este complejo es conocido como la articulación de Chopart y su comportamiento conjunto determina si el pie está en una posición estable o adaptable. El seno del tarso, como ya hemos mencionado, es un espacio anatómico clave que contiene tejido conectivo laxo, vasos, nervios y el ligamento interóseo. Este seno no solo actúa como una bisagra mecánica, sino también como un centro de integración sensorial y propioceptiva. Cuando se produce una lesión en esta zona, como una inflamación del tejido sinovial o una fibrosis postraumática, el paciente puede desarrollar el conocido síndrome del seno del tarso, que es un cuadro clínico caracterizado por dolor profundo, sensación de inestabilidad y pérdida de control motor fino en el tobillo. Lo más frustrante de esta patología es que suele pasar bastante desapercibida en exploraciones convencionales y muchos pacientes no reciben tratamiento específico hasta años después. Por eso es tan importante incluir pruebas dinámicas de movilidad, palpación del seno y evaluación de la propiocepción en la valoración del pie lesionado. El riego arterial de la articulación subastragalina es proporcionado por una compleja red de vasos derivados principalmente de la arteria tibial posterior, la arteria peronea y la arteria dorsal del pie. Estas arterias forman pequeñas ramas perforantes que se adentran en el seno del tarso, irrigando tanto las superficies articulares como las estructuras ligamentosas internas. Esta rica irrigación es especialmente importante en el proceso de reparación tisular tras traumatismos o cirugías. En cuanto a la inervación, proviene de las ramas articulares del nervio tibial, del nervio sural y del nervio peroneo profundo, lo que explica la posible irradiación del dolor hacia el talón, el borde lateral del pie o incluso la región dorsal del tobillo. Esta red también participa en la retroalimentación propioceptiva que permite al sistema nervioso central regular en tiempo real la postura y el equilibrio del cuerpo. Cuando esta información se ve comprometida, ya sea por lesión directa o por desuso prolongado, la articulación pierde su capacidad de respuesta rápida y eficiente frente a estímulos externos, aumentando así el riesgo de recaídas y disfunciones compensatorias. Ahora bien, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes de esta articulación? Y es que la subastragalina está implicada en múltiples patologías del pie y del tobillo que muchas veces se interpretan erróneamente como lesiones de tobillo en sí. Entre las más comunes encontramos el síndrome del seno del tarso, la artrosis postraumática tras fracturas del calcáneo, la inestabilidad crónica del retropié, las coaliciones tarsales congénitas y también disfunciones en el contexto del pie plano adquirido en adultos. Muchas de estas condiciones cursan con dolor vago, dificultad para caminar sobre terrenos irregulares o sensación de que el pie
falla, digamos, al apoyar. Además, en deportistas, una restricción en la movilidad subastragalina puede alterar el gesto técnico y producir lesiones por sobrecarga en músculos y estructuras proximales. Es por eso que es tan importante evaluar esta articulación de forma aislada, pero es que no es fácil. Sí que es verdad que existen maniobras específicas como la palpación del seno del tarso, el test de inervación con estabilización del astrágalo o la exploración de la movilidad articular en descarga, pero tienes que conocerlas correctamente para saber analizarlo. Pasamos a algunas curiosidades interesantes de esta articulación, y es que algunos datos que no suelen mencionarse pero que debes tener claros es que la articulación subastragalina tiene mayor rango de movimiento en inversión que en eversión, lo que justifica la alta prevalencia de esguinces en inversión. Además, el menisco talocalcáneo es una estructura de tejido conectivo que algunos autores describen en el interior del seno del tarso y que puede influir en el comportamiento biomecánico articular. En pacientes con coaliciones tarsales, que es básicamente una fusión anormal entre huesos del tarso, la articulación subastragalina suele estar parcialmente obliterada, lo que genera dolor crónico desde edades bastante tempranas. Y por último, recuerda este punto clave, y es que una subastragalina rígida o bloqueada es el inicio de una cadena lesional ascendente que puede condicionar el gesto deportivo, la eficiencia postural y la salud de toda tu columna. Y hasta aquí este repaso completo a la articulación subastragalina. Como ves, es mucho más que una simple unión entre los huesos del pie. Es una articulación clave para la biomecánica global y la prevención de lesiones a lo largo de toda la cadena cinética inferior. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, deja un buen me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Y si te gustaría seguir viendo más vídeos como este, aquí te dejo vídeos donde analizamos tanto músculos como huesos específicos del cuerpo humano. Estoy aquí para ayudarte a entender la anatomía de forma clara, completa y útil. Así que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo de Anatomía Secreta. ¡Adiós!